muy buenos días a todos. El día de hoy se va a hablar, va a exponer el doctor Carlos Brizuela. Eh, deben de tener en cuenta que, pues bueno, en el registro durante la grabación virtual va a ser con nombre y apellido. Eh, Como bien comenté, el doctor Carlos Brizuela va a hablar sobre el tema que es dos enfoques computacionales en la lucha contra patógenos. El doctor Carlos Brizuela es doctor en Ciencias de la Información y Producción por la Universidad de Tecnología de Kioto. Tiene entrenamiento en mecatrónica en Osaka y en electrónica industrial en Taiwán. Realizó una estancia sabática en el Laboratorio de Descubrimiento Computacional de Fármacos de la UCSD. Es investigador titular y responsable del Laboratorio de Biocomputación en el Departamento de Ciencias de la Computación, en CICESE. Tu área de especialidad es el diseño de algoritmos para el descubrimiento y diseño de moléculas con el potencial farmacológico. Sin más, le cedo la palabra al doctor Carlos Brizuela. Muy bien, muchas gracias Axel por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Muy bien, esta es una charla un poco motivacional, digamos, para los estudiantes que están pensando, digamos, qué área seguir. O sea, la idea es convencerlos de que en esta área sí vale la pena. Y también, pues, comentar de algunas cosas que hemos hecho en los últimos años con el equipo de trabajo. Bueno, sin más, pues me voy por el capítulo uno, lo dividí en capítulos, va a ser sobre patógenos y pues todos estamos bien conscientes de la pandemia que estamos viviendo con este virus, el SARS-CoV-2, que generó la COVID-19 y con más de 5 millones de muertes, ¿no? Entonces es un patógeno pues, para el cual ya se han diseñado vacunas, se siguen estudiando antivirales, ¿no? Eh, y eh, este es un ejemplo que es muy interesante por la velocidad con la cual llegó al mercado, por ejemplo, una vacuna para tratarlo, ¿no? Este diagrama, digamos, conceptual, pues nos muestra aquí la cápside viral del SARS-CoV-2. Esto que se ve, no sé qué color verán ustedes, pero es como un color rojo aquí en mi pantalla, sería como la pared celular, ¿no? Y hay unos receptores, unas proteínas que están como que esperando al virus, por decirlo así, ¿no? Y aquí, viendo un acercamiento mejor, ese receptor es una enzima, ¿sí? Se llama la enzima convertidora de angiotensina y que es la puerta a la célula para este virus. Este virus tiene una proteína, la proteína espiga o la spike, y hay un sitio particular que aquí se hace un zoom, que se conoce como la región RBD, no es un grupo musical, sino es el sitio donde se pega al receptor, ¿sí? Es decir, el sitio de la proteína del virus donde se pega a esta proteína de nuestras células, principalmente de los pulmones. Esto es muy importante a la hora de diseñar computacionalmente algo contra este patógeno. Otro problema fuerte con patógenos que tenemos son las superbacterias, aquellas bacterias que son resistentes a múltiples antibióticos, ¿no? Ya esto tiene años, más de 6 años, de reporte de 23.000 muertes en Estados Unidos y un costo de 1.000 millones de dólares, ¿sí? Estafilococcus resistente a meticilina es un problema fuerte, nada más en Europa y Estados Unidos pues mata aproximadamente 50.000 personas al año. Y otro problema bastante fuerte, de hecho es la bacteria, digamos, que más mata por infección, es la de la tuberculosis, ¿no? Y en general todos estos patógenos que son resistentes a antibióticos y son un problema, una amenaza a la salud mundial, ¿no? Necesitamos como descubrir nuevas fuentes de antibióticos, nuevos antibióticos, ¿no? Si no, pues vamos a tener un problema bastante fuerte, como que se ilustra aquí en este diagrama. Es una proyección hecha desde el 2016, que para el 2050, digamos, si no descubrimos nuevos antibióticos, se estimaría más o menos unos 10 millones de muertes por infecciones causadas por bacterias resistentes a antibióticos, ¿no? El caso de la tuberculosis es un caso bastante interesante, ¿no? Este es un diagrama también conceptual
de una célula que pues es, digamos, el caballo de batalla de nuestro sistema inmune, se llama macrófago, y esto que representan aquí el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y que esta célula se tiene que encargar de destruir a estas bacterias y curiosamente, pues estas bacterias logran meterse a esta célula, al macrófago, y se quedan ahí en estado latente por pues muchísimo tiempo, ¿no? Por eso el tratamiento contra esta bacteria es muy complicada, ¿no? Se estima más o menos el 25% de la población que está con esta bacteria. No todos tienen los síntomas de la tuberculosis, por supuesto, pero también este es un gran desafío por la forma en la cual se mantiene latente esta bacteria en la célula. Eh, Muy bien, ahora fármacos, ¿no? ¿Qué es un fármaco? Pues no es más que pues una sustancia química con estructura conocida que no es parte de nuestra dieta o digamos parte de la alimentación esencial y que produce un efecto biológico en el organismo que consume este fármaco, ¿no? Los más conocidos, digamos, son los fármacos de moléculas pequeñas, como este caso es, por ejemplo, la aspirina. La aspirina son nada más 21 átomos, ¿no? Son pocos átomos, por eso el nombre de moléculas pequeñas, con una cierta estructura que le da sus propiedades, ¿no? Entonces, pues digamos, el enfoque tradicional de fármacos es a través de estas moléculas pequeñas, ¿no? ¿Y de dónde vienen estas moléculas? Pues estas moléculas pueden venir de la naturaleza, de hecho el caso de la aspirina es un ejemplo, o pueden ser por diseño, y ese diseño es un diseño racional en muchas etapas asistidos por computadora, ¿no? Entonces podemos llegar a un fármaco a través de ver qué hay en la naturaleza, qué nos ofrece la naturaleza, o tratar de, entendiendo cómo funciona el padecimiento, diseñar algo que nos pueda ayudar a atacarlo, ¿no? O luchar contra él. Em, los fármacos de la naturaleza, pues este es un ejemplo, es un antiarrítmico que ya se conocía hace más de 100 años, ¿no? Más recientemente, pues se descubre el complejo activo, digamos. Esta es una hierba con unas flores en forma de dal, de ahí viene el nombre de dalera, ¿no? Y el compuesto activo se conoce con el nombre de digoxina y es básicamente un antiarrítmico, ¿no? Hay una lista pues grande de ejemplos de fármacos que vienen de la naturaleza, nada más, por ejemplo, la morfina, ¿no? Que viene de la flor de la amapola. Las estatinas vienen de hongos que se usan para reducir los niveles de colesterol, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues hay muchos ejemplos. De hecho, aprovechando esto, en CICESE hay gente que también busca estos fármacos, aunque no necesariamente las moléculas pequeñas, sino también algunas biomoléculas como los péptidos y anticuerpos, ¿no? Como el caso del doctor Alexei Licea, que busca estos compuestos en caracoles, en tiburones, etcétera. La doctora Pilar, entre sus actividades, pues es digamos, descubrir propiedades antimicrobianas de las microalgas, etcétera. Y, por ejemplo, hace unos años trabajamos con un proyecto con Asunción Lago buscando metabolitos, digamos, con potencial biotecnológico en esponjas marinas de la reserva de Cabo Pulmo, por ejemplo. Entonces, hay gente aquí también en CICESE que trabaja buscando estos péptidos, perdón, estas moléculas con potencial farmacológico que vengan de la naturaleza, ¿no? Después tenemos la idea de fármaco por diseño, ¿sí? Quizás el ejemplo de éxito de fármaco por diseño son los inhibidores de la proteasa del virus del VIH, ¿no? Aquí tenemos diagramas totalmente en caricatura para tratar de explicar la cuestión conceptual. Esto representa al virus del VIH, es un virus de ARN, o sea, su material genético es ARN. Y este virus lo que hace es, una vez que infecta a la célula, usa la maquinaria celular para construir sus proteínas y replicarse, ¿no? Y generar otros virus.
Entonces, estos componentes que se ven aquí, uno lo puede entender como que las proteínas del virus se generan como una sola cadena larga y toda pegada, digamos, ¿no? Pero el virus genera otra proteína que está haciendo la mímica aquí, o sea, la representación, esta tijera, y esa proteína del virus lo que se encarga es de cortar esa larga lista de, esa larga cadena de proteínas para que luego el virus se pueda ensamblar, ¿no? Y entonces, digamos, un diseño racional nos diría, entonces, ¿por qué no buscamos algo que pueda anular a esta proteína, a esta tijera, de tal modo que sea incapaz de cortar, ¿sí?, los pedacitos de la proteína para que, evitar que el virus se ensamble, ¿no? Y pues esa es la idea básica de los inhibidores de la proteasa de este virus. ¿Sí? La estructura tridimensional de esta proteasa es como se representa en esta figura, o sea, esta sería la tijera, digamos. Entonces, lo que queremos es buscar, preguntándonos primero, o sea, cuál sería la molécula que entraría en esa cavidad para inhibir a esa proteasa, ¿no? Y eso se hizo de la siguiente manera, o sea, se tenía esta proteína, una base de datos, esto estoy hablando de los 80s, una base de datos de las moléculas conocidas, ¿no? Con una cierta selección. Esta base de datos hoy en día está en el orden de decenas de millones de compuestos, ¿no? Entonces, lo que se hacía es, se tomaba una molécula, a través de la computadora se hacía una simulación para ver si esta molécula se podría pegar o no a esta proteína, ¿no? Y ese fue un camino para seleccionar varios compuestos candidatos a inhibir esta proteína, esta proteasa del virus, ¿no? Ahora, algo interesante aquí es que con los años este método se fue perfeccionando, entre otras cosas, considerando que la proteína no es algo rígido, o sea, esto es como una fotografía cuando la proteína en la célula está como en un video, digamos, moviéndose. Entonces, la idea es usar esa idea de flexibilidad para que esta selección de moléculas sea todavía más eficiente, ¿no? Y en esa dirección, muy recientemente, un estudiante de doctorado que tengo el gusto de dirigir, codirigir en el posgrado de nanociencias, Joel Ritchie, pues él propone un esquema eh, usando diferentes estructuras de la misma proteína, ¿sí?, y técnicas de aprendizaje de máquina para hacer una selección más eficiente. Y él obtuvo recientemente resultados bastante interesantes. Además, digamos, la propuesta artística que propone él para explicar su trabajo, pues fue seleccionada para la portada de una edición de la revista que se va a publicar eh, en los siguientes meses, ¿no? Entonces, un trabajo bastante interesante en esa dirección. Ahora, una vez que uno tiene un candidato a fármaco para inhibir, un candidato a inhibidor de la proteasa, lo que se requiere es optimizar esto, hacerlo que si se pegaba con cierta afinidad, ver qué modificaciones se puede hacer para que todavía se pegue más fuertemente, por decirlo así, en un término no correcto para el área, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Para que se pegue mejor. Y todo ese proceso también fue racional, ¿no? Y a medida que se hacían modificaciones de esta molécula, se corrían nuevamente simulaciones, no ya la de docking o acoplamiento, sino unas simulaciones más precisas para ver qué también se acopla esta molécula a la proteína, ¿no? Y hasta pues llegar a una que realmente se acople lo mejor posible a esta proteína y que impida que la proteína haga su trabajo, ¿no? ¿Y por qué se dice que este es un ejemplo de caso de éxito? Porque a partir de que se introdujeron a mediados de los 90, el número de muertes anuales por VIH pues, se redujo considerablemente. Entonces, ese fue un ejemplo, ¿no?
de éxito. Ahora, una alternativa a estas moléculas pequeñas son también los péptidos o proteínas pequeñas, por así decirlo. Son proteínas realmente, pero de longitud muy corta, normalmente entre 10 y 50 aminoácidos. Y pues existen, o sea, existen en el mercado actualmente medicamentos basados en estas biomoléculas, ¿no? La cantidad de aprobados por la FDA desde la primera vez que se propuso uno hasta ahora, que llevan ya como más de 20 años, está en el orden de 60 péptidos, ¿no? Bastante bajo con respecto al número de moléculas pequeñas que se han aprobado en ese mismo intervalo, por ejemplo. No, pero es una alternativa, ¿no? Y voy a explicar más adelante por qué nos interesa también a la gente de computación esta alternativa de usar péptidos en vez de usar moléculas pequeñas. Muy bien, en mi tercer capítulo, pues centro a los dos enfoques. Voy a empezar por el primer enfoque computacional que tenemos para el diseño, ¿no? Para diseño de fármacos o diseño de moléculas con potencial farmacológico en la lucha contra estos patógenos, ¿no? Y les voy a explicar en qué consiste este enfoque de optimización combinatoria. La idea en realidad no es muy compleja. Esta es de vuelta una ilustración en este caso, del virus de la espiga, del SARS-CoV-2, y tiene tres sitios de unión al receptor, a nuestro receptor de convertidor de angiotensina, ¿sí? Son estos tres sitios, y estos tres sitios tienen una determinada geometría, ¿sí? Entonces, lo que yo quisiera es diseñar unas moléculas que cuando estén en contacto con esta proteína espiga del virus pueda pegarse a esos sitios y consecuentemente no se pueda pegar al receptor de la célula en pulmones, por ejemplo, para evitar así la infección, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos, lo que uno puede extraer de esto son geometrías, ¿no? Geometrías y ciertas propiedades eh, eléctricas, ¿no? Por ejemplo, y en general propiedades físico-químicas, ¿no? Pero nos vamos a concentrar ahora nada más en la geometría. Supongamos que el problema sea encontrar una molécula que geométricamente sea complementaria a estos sitios, ¿no? Entonces, la idea sería aquí, haciendo una caricatura de esto que dice E6, sería, digamos, la geometría que yo quisiese complementar con mi diseño, ¿no? Entonces, la idea es, le digo a la computadora, tengo esta geometría, dime tú qué secuencia hay que generar, qué secuencia de aminoácidos que conforman a esta proteína, para que cuando esto se pliegue, yo llegue a esta forma exactamente, ¿no? Y cómo sé cuál va a ser la forma que va a tener esta secuencia, pues para eso lo que voy a hacer es voy a asociarle a esto una función de energía, ¿sí? Y lo que voy a querer es mover, digamos, esta estructura a diferentes posiciones hasta que encuentre aquella posición que coincida con el mínimo de esa función de energía. Y una vez que yo tenga esa forma, esa estructura, lo comparo contra la cavidad y veo si logré la complementariedad que estaba buscando. Si no logré, le digo a la computadora, no lo logré, y vuelvo a generar otra secuencia, ¿no? Y así me voy hasta que encuentre una, ¿no? O sea, pues, evidentemente se antoja que no sería un problema computacional sencillo, ¿no? O sea, yendo un poquito más, esto ya es digamos, una representación más real de una proteína, ¿sí? Entonces lo que yo estoy buscando es una geometría de este tipo, porque yo sé que una geometría de este tipo se va a acoplar con el lugar donde yo quiero, de esta proteína a la cual quiero anular, a la cual quiero inhibir, ¿no? Entonces la pregunta de nuevo es, ¿cuál es la secuencia? ¿Cuál es la secuencia de aminoácidos que yo debo sintetizar para que cuando se pliegue tome esta forma? Entonces, eh, formulándolo un poquito más computacionalmente, o sea, lo que yo tengo al final de cuenta es un esqueleto, ¿sí?
cada punto de este esqueleto lo pueden ustedes ver como un átomo, ¿sí? Y entonces lo que yo quiero saber es qué secuencias tengo que producir para que cuando se pliegue esa secuencia, los átomos de los aminoácidos de esa secuencia coincidan con estos átomos que es, digamos, la entrada al problema, ¿no? Lastimosamente, este problema pertenece a una clase de problemas que se llama NP difícil, que pues básicamente significa que a la fecha no sabemos cómo resolverlos y muy probablemente no, pues no se pueden resolver de manera eficiente. Entonces, algo que nos planteamos en computación, o que la comunidad se plantea, la comunidad en biología computacional, es cada vez que uno tiene, cada vez que uno propone una secuencia, tiene que primero optimizar la estructura que va a tomar esa secuencia para compararla contra la estructura objetivo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué tan difícil es si yo ya tengo, si yo ya tengo la secuencia que creo que se va a plegar en esta, qué tan difícil es encontrar la posición exacta de cada uno de los átomos de esta proteína? ¿Sí? Y ese problema es equivalente a esto, o sea, yo ya tengo el esqueleto, pero también sé la secuencia y lo que quiero es saber cuál va a ser la posición exacta de cada uno de los átomos pesados que componen a estos aminoácidos. Y esa pregunta, al final de cuentas, es un problema combinatorio. ¿Por qué? Porque para cada posición que yo tengo aquí, o sea, aquí estoy representando nada más dos de estas letras, ¿no? Una proteína promedio puede tener 300 de estas letras. Entonces, esto nomás para ilustrar. Y lo que yo tengo que hacer para calcularle la energía a esa conformación es probar todas las combinaciones. Es decir, elijo yo esta conformación aquí de abajo y empiezo a probar uno a uno cada una de estos cuatro, ¿no? Luego me muevo a la siguiente, pruebo los otros cuatro y así para todos, ¿no? Ahora imagínense pues la cantidad de combinaciones que tengo que hacer si tengo 300 de estos, ¿no? ¿Para qué hago esas combinaciones? Para elegir eh, cuál de ellas es la conformación de energía mínima, ¿no? Para elegir una. Ok, ahora, lastimosamente este problema, que es una simplificación del anterior, más que una simplificación, es un componente, es un subproblema del otro, o sea, esto lo tengo que resolver también, pues también pertenece a la clase NP difícil, ¿no? Es decir, pues tampoco conocemos cómo resolverlo eficientemente, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil eso? O sea, ¿qué tan grande es el espacio de búsqueda? Pues imagínense aquí, nada más tengo 4 de estas letras y esta es una versión reducida de las conformaciones que pueden tomar cada una de estas letras. Entonces, tengo que pues hacer la combinatoria de todas esas opciones, lo que me lleva a que la fuerza bruta pues es absolutamente inviable en este caso, ¿no? Para tener esa estructura que yo quiero, ¿no? Eh, a pesar de eso, pues han habido trabajos interesantes. Quizás el que más impacto ha tenido es el grupo del profesor David Baker de la Universidad de Washington, que es actualmente el director del Instituto de Diseño de Proteínas, que engloba a varias universidades y centros de investigación, ¿no? También el grupo del profesor Stephen Mayo del Caltech, con su Orbit, ¿no? Que es digamos, una serie de conjunto de programas para tratar de resolver este problema del diseño de proteínas, es decir, me dan la estructura, encontrar cuál es la secuencia que se va a plegar en esa estructura, ¿no? Y de todos estos cuatro, hay uno de ellos que es computólogo, digamos, está en el Departamento de Ciencia de la Computación, que es Bruce Donald, ¿sí? De la Universidad de Duke. Y su enfoque son enfoques exactos, es decir, él siempre trata de resolver el problema a optimalidad, ¿no? Lo que hace normalmente que los algoritmos sean pues bastante más lentos que los otros esquemas, ¿no?
Pero, digamos, esto se vino a tambalear un poco el año pasado con una propuesta de DeepMind, que una empresa de Google en Inglaterra, que esta propuesta se llama AlphaFold y lo que hace AlphaFold es, yo le doy una secuencia, ¿sí? Yo le doy una secuencia y él me predice una estructura, ¿no? De manera bastante rápida. Entonces, lo que uno pudiese hacer para el diseño de proteínas es, por ejemplo, usar AlphaFold, ¿sí? Proponer la secuencia, ver la estructura que se predice, comparar esa estructura contra la estructura objetivo y si la diferencia está acotada, o sea, es menor que un cierto umbral, yo puedo detener la búsqueda, ¿no? Puedo detener la búsqueda y decir, esa es la secuencia que cuando se pliegue va a tener la estructura que yo estoy buscando, por lo tanto, esa es la secuencia que va a inhibir, por ejemplo, a la proteasa del VIH o que va a evitar que el virus del SARS-CoV-2 se peguen a sus células objetivo. Entonces, esto ha venido un poco a cambiar el paradigma. O sea, ¿por qué? Porque el paradigma anterior es, tengo yo una función de energía, porque sabemos que las proteínas casi siempre se pliegan a su conformación de mínima energía libre, ¿sí? Entonces, ese ha sido el paradigma de diseño hasta básicamente el 2018, donde aparece la primera propuesta, y en el 2020 ya presenta este AlphaFold resultados que son comparables con la precisión que se obtiene de manera experimental, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto todavía va a dar muchísimo de qué hablar. Nosotros estamos empezando a analizar, digamos, los componentes de AlphaFold. Hay varios cuestionamientos, por ejemplo, AlphaFold utiliza algo que se conoce como el alineamiento múltiple de secuencias y pues sabemos que ese problema es, por ejemplo, NP difícil. Eso quiere decir que AlphaFold debe estar usando una heurística, por lo tanto, el alineamiento que se genera no necesariamente va a ser el mismo en todos los casos, entonces eso cómo va a afectar la predicción, etcétera, pues hay mucho que responder ahí, ¿no? Pero digamos, este ha sido como que un golpe fuerte al enfoque de optimización combinatoria, ¿sí? Porque por la calidad de los resultados que presenta, no tanto por entender lo que está haciendo ahí adentro, ¿no? Muy bien, entonces con eso un poco cierro lo que sería el enfoque de optimización combinatoria. Viene el otro de enfoque de aprendizaje de máquina, donde podría haber puesto AlphaFold, pero lo puse allá porque AlphaFold realmente compite directamente con ese esquema de optimización combinatoria, ¿no? Aquí el enfoque de aprendizaje de máquina que les voy a presentar es un enfoque, digamos, diferente, no trata de optimizar esa función de energía, sino lo que trata es, digamos, de aprender a través de ejemplos y con eso descubrir nuevas moléculas que tengan el potencial de inhibir el crecimiento de algún patógeno. El procedimiento de diseño, ¿cuál es? Pues tenemos siempre una fuente de datos, ¿no? Integramos todo el conocimiento que tenemos, por ejemplo, a nivel de secuencia de estas proteínas, ¿no? Extraemos ese conocimiento, armamos un modelo y ahora sí, cuando tengamos un lugar donde buscar, ¿no? Usamos ese modelo para buscarlo, ¿no? Esta base de datos está integrada en StarPet, que pues fue diseñada por un estudiante de doctorado que se graduó hace un par de años, el Lon Henry Aguilera, ¿sí? Y concentra la mayor cantidad de péptidos con actividad antimicrobiana conocidos al menos hasta el 2019, perdón. Entonces la idea es, si yo tengo ese modelo, lo que puedo hacer ahora es eh, seguir el enfoque que siguen la gente en el laboratorio, pero en vez de
tomar, digamos, cada especie, tomar los organismos de esa especie, extraer el material que me interesa, por ejemplo, el veneno de los alacranes o el veneno de caracoles marinos. Lo que hago es tomo la información ya sea del genoma de esa especie o de su transcriptoma y por supuesto mucho mejor si hay de su proteoma, ¿no? Y si hay de su proteoma lo que hago es interrogo esos proteomas con mi modelo y uso este modelo para predecir si ese segmento particular del proteoma de esa especie tiene o no la actividad que estoy buscando, ¿no? Una alternativa a esta es algo que iniciamos aquí hace varios años y lo descontinuamos por falta, digamos, de gente, es si todas estas especies son producto de la evolución natural, ¿por qué no usar la evolución artificial para generar, digamos, estos péptidos de interés, ¿no? Entonces aquí sería usar evolución en la computadora para, ya que me genere las secuencias, interrogar esas secuencias a través de los modelos que se generan. Esa es un poco la idea general ahí. Ahora, ¿dónde está el estado del arte en esto? ¿Sí? Eh, Actualmente, digamos, los algoritmos que disponemos son bastante buenos para decir si una secuencia es o no antimicrobiana, ¿sí? Y para decir si, por ejemplo, es o no antibacterial, ¿no? Entonces, esta comparación, este diseño y el diseño de estos clasificadores, de estos predictores, fueron trabajos de una tesis de maestría de Sergio Pinacho, ¿sí? Y él pues muestra realmente cosas interesantes en el sentido de que qué nivel de precisión en la discriminación de péptidos podemos lograr hoy en día, ¿no? Pero el problema es que la realidad del problema real no se termina aquí. O sea, cuando yo sé que un péptido es antibacterial, pues yo quiero saber si va a ser contra bacterias gram positivo, contra gram negativo, y si es gram positivo, si va a ser contra Streptococcus, y si es contra Streptococcus, cuál es la cantidad que requiero para matar, digamos, a la bacteria. Y ese punto, digamos, ese recorrido está todavía ausente, ¿no? Hay trabajos aislados para ciertas bacterias, por ejemplo, pero aquí hay dos problemas muy fuertes. Uno es que si bien tenemos ejemplos de secuencias que tienen actividades ya sea gram positiva o gram negativo, no tenemos ejemplos de secuencias que no tienen la actividad. O sea, saber que una secuencia no tiene una actividad, pues es difícil porque tendría que ir al laboratorio, probar y definitivamente darme cuenta de que no tiene, no mata a esa bacteria, ¿no? Pero la realidad es que nadie quiere gastar dinero para eso, ¿no? Para ir a probar que algo no funciona. Lo que nos interesa normalmente es probar aquellos que funcionan, ¿no? Entonces, una alternativa para abordar este problema ha sido la tesis de Isaac, ¿sí? En el cual él diseña clasificadores de una clase, o sea que nada más toman como ejemplo la clase positiva para poder, eh, digamos, determinar si una secuencia de entrada pertenece o no a esa clase, ¿no? Pero pues aquí, como les digo, todavía falta este camino por recorrer. Estamos, digamos, actualmente hasta este punto. ¿Qué es lo que logran los algoritmos de inducción? Pues en la separación entre AMP y no AMP se logra más o menos una precisión del 96%, o sea, ya estamos listos para usar esto en la vida real, digamos. En la multiclase todavía, si bien esto no está actualizado, ya las precisiones son más altas hoy en día. Depende de cuál es la clase, tenemos cierto nivel de precisión, ¿no? Entonces, multiclase es simplemente decir,
yo sé que una secuencia tiene propiedad eh, antimicrobiana y de esas es ya sea antiviral, antifúngica, antibacteriana, antiparasitaria, etcétera. Pero también puede ser que una secuencia no solo mate bacterias, sino mate hongos también, por ejemplo. Entonces yo quisiera un algoritmo que me diga, esta secuencia es a su vez antibacteriana y antifúngica, por ejemplo, ¿no? Y ese es el problema de multietiqueta y ahí los resultados están todavía pues más conservadores, digamos. Muy bien. Ahora, las técnicas principales que utilizamos aquí son técnicas de aprendizaje clásico, digamos, o shallow, como también lo llamamos, y aprendizaje profundo, ¿no? Entonces, rápidamente ver cuál es la diferencia entre ambos, la diferencia fundamental, el flujo, ¿sí? De trabajo para un aprendizaje supervisado, digamos aquí, requiere calcular en cada caso las características con la cual voy a representar a mis datos. Y en cada caso me refiero a cada objetivo de aprendizaje, ¿no? Si yo quiero predecir si una secuencia va a ser antifúngica o antibacteriana, voy a tener que calcular unos descriptores. Si yo lo que quiero es predecir la toxicidad que va a tener esa secuencia, pues voy a tener que calcular otros descriptores, etcétera, ¿no? Y en cada caso voy a tener que hacer una ingeniería de características, ¿no? La propuesta de aprendizaje profundo es qué tal si podemos hacer ese aprendizaje de características de manera automática y nos deshacemos de esta ingeniería de características en cada paso, ¿no? Esa es como que la diferencia, eh, grosso modo, de ambos enfoques, ¿no? Uno, tengo que estar calculando los descriptores, que tienen sus ventajas y desventajas, y en el otro, pues automáticamente y de manera implícita se calculan esos descriptores, ¿no? El modelo Shallow se trabajó aquí bastante en la tesis doctoral de Armando Beltrán, que se graduó hace unos años, ¿sí? Y yo tengo las secuencias de entrada, le calculo unos descriptores. Una vez que calculo esos descriptores, hago una selección en función del objetivo que tengo, ¿sí? Y con eso decido si una secuencia es o no eh, antibacterial o antifúngica, etcétera, ¿no? Después, otro enfoque que podemos seguir, este enfoque es un enfoque que se conoce como de envoltura, o enfoque wrapper, donde para ver qué tan buenas son las características que uno elige, ¿sí? Se usa una función de mérito, que puede ser la precisión, puede ser el área bajo la curva, de la curva ROC, ¿sí? Etcétera. Y con base en eso, decido cuáles son los descriptores que me pueden dar una buena capacidad de discriminación. La ventaja que tiene este enfoque es que cuando yo tengo estos descriptores, puedo ver cuáles fueron los seleccionados y entonces decir cuáles son las propiedades relevantes para esa secuencia para que tenga o no la propiedad, ¿no? Y eso me puede ayudar a la hora de diseñar estas secuencias. También podemos seguir un enfoque no supervisado, como fue la propuesta de Longendre Aguilera, también un estudiante de doctorado que se graduó hace unos años aquí. Él lo que propone es no fijarnos en las etiquetas de las secuencias, sino simplemente comparar las características y elegir un conjunto de características que no sea redundante, ¿sí? Y que sea, digamos, de cardinalidad pequeña, ¿no? Y lo que propone es simplemente, por ejemplo, para cada característica medir la entropía de Shannon, ¿sí? Y fijar un umbral y todas aquellas características que estén por debajo de ese umbral quedan fuera y las que quedan por arriba son seleccionadas si pasan un filtro de correlación. O sea, una vez que yo los selecciono, empiezo a calcular las correlaciones, ¿sí?
y cuando dos características están muy correlacionadas, lo que hago es elijo la que tiene mayor entropía para representarlo, ¿no? Esquema. Y después también se propone un esquema de que yo tengo un conjunto de características y lo que trato es de, en una sola función objetivo, medir la relevancia de ese conjunto. Ahora ya no es una característica sola o un par, sino es un conjunto. Y también trato de medir la redundancia, ¿no? Y ese compromiso entre relevancia y redundancia lo tengo aquí para seleccionar, digamos, el mejor conjunto. Entonces, pues esta ha sido una propuesta pues bastante exitosa en la cual, por ejemplo, la tesis de Sergio que platiqué antes, usó para seleccionar originalmente los escritores que usó para sus clasificadores. El primer modelo profundo para este tema aparece en el 2018 y la idea en realidad no es muy complicada, o sea, la mayoría de las propuestas lo que hacen es definir una longitud máxima para la cadena. Normalmente hay un acuerdo que van a ser 100 letras, 100 aminoácidos, y cuando la secuencia de entrada tenga una longitud menor a 100 aminoácidos, se llena con ceros el inicio de la secuencia, ¿no? Con eso lo que se hace es, se trata de, digamos, esta secuencia original, cada elemento se mapea a un espacio denso, ¿no? Y cada letra en esta secuencia es representada por un vector que puede ser de diferentes dimensiones. Eso alimenta a una estructura de una red recurrente, tipo estas de memoria corto o largo plazo, o la de tipo compuerta, ¿no? Y en base a eso, pues hacen su predicción, ¿no? Desde que se hizo esta propuesta en el 2018, o sea, hace solo 3 años, han habido un gran número de propuestas, ¿sí? De diferentes propuestas, o sea, usar incluso, por ejemplo, redes convolucionales, ¿sí? Para clasificar estas secuencias de proteínas, de péptidos, ¿no? Y hacer concatenaciones, por ejemplo, de descriptores nada más que tienen que ver con la cantidad de cierto tipo de aminoácidos que hay en la secuencia y versus introducir directamente la secuencia y diseñar un encaje para esa secuencia, luego concatenarlo. O sea, aquí ha habido realmente de todo. O sea, se han hecho estas redes basadas en atención incluso, ¿sí? Eh, y la gente cada vez que proponía, que hacía una nueva propuesta, pues decía, pues este modelo profundo es mejor que los modelos shallow, ¿no? Entonces, tenemos un trabajo en revisión liderado por el doctor César García, donde lo que demostramos es que esto no es cierto, que a la cantidad de secuencias que tenemos hoy en día es posible para cualquier modelo profundo propuesto a la fecha tomar su conjunto de datos y diseñar un modelo shallow que dé resultados mejores, ¿no? Entonces, es un resultado bastante interesante que nos dice, pues no solamente irse con la tendencia, digamos, sino tratar de ver qué es lo que puede ofrecer esto realmente. Muy bien. Otra técnica que se utiliza aquí para determinar si una molécula, ya sea una molécula pequeña o una proteína, puede tener o no cierta propiedad, es modelar esto como un grafo, ¿sí? Y hacer cierto tipo de actividades de aprendizajes en estos grafos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo dos grafos y lo que yo quiero es predecir el color de los nodos que están en gris, o sea, predecirlos como rojo o como verde, ¿no? Tengo también el problema de predicción de aristas, ¿no? Donde quiero saber si sabiendo cómo están ciertas aristas entre los otros nodos del grafo, ver si existe o no una arista entre nodos particulares, ¿no? Y esto para qué me pudiese servir.
esto me pudiese servir para lo siguiente. Si yo considero a los nodos como estos nodos en triángulo como fármacos, estos nodos en círculo como proteínas, por ejemplo, y lo que hago es, en base a la historia que yo tengo de los fármacos, de qué pasa, o sea, qué efectos colaterales hay al administrar al mismo tiempo dos tipos de fármacos, por ejemplo, aquí una doxiciclina y ciprofloxacina, un antibiótico, ¿sí? Resulta que está documentado que aparece este efecto secundario que es R2, que es una bradicardia, ¿no? Y aquí, entre estos dos fármacos, cuando se administran al mismo tiempo, tenemos un efecto secundario tipo R1, que es un sangrado gastrointestinal, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero saber con este tipo de redes, lo que quiero predecir es si entre dos fármacos dados, ¿sí? Va a haber un efecto secundario adverso, ¿no? Y si va a haber uno, ¿cuál? ¿De qué tipo? ¿No? Entonces, esa es otra aplicación que se le da a estas redes perdón, a estas redes basadas en grafo. Y los resultados, pues todavía, digamos, no están del nivel que uno esperaría para utilizarlo cotidianamente, digamos, por ejemplo, en la clínica, ¿no? Falta bastante trabajo por hacer, ¿no? Ahora, otra cosa que uno quiere hacer a veces es, si los grafos son moléculas, lo que yo quiero hacer es comparar moléculas, ¿no? Quiero saber si dos moléculas van a tener la misma función, entonces lo que quiero hacer es comparar dos grafos, ¿no? Y lo que haríamos normalmente en computación, es decir, pues si lo que yo quiero comparar dos grafos ese es el problema que se conoce como isomorfismo de grafos, ¿no? Un problema para el cual ni siquiera a la fecha sabemos cuál es su clase de complejidad, ¿no? Entonces, aquí habría que preguntar, o sea, ¿qué parte de ese problema de isomorfismo de grafo es posible resolver con estas redes, por ejemplo, ¿no? Antes de usarlos? O saber cuál es la respuesta que está ante esa pregunta, ¿no? Y hoy en día ya tenemos resultados, tenemos, la comunidad científica tiene resultados interesantes sobre a qué es equivalente eh, una comparación con estas redes basadas en grafos ver en el contexto del isomorfismo de grafos. Entonces, básicamente la idea es, yo tengo un grafo y lo que quiero es, digamos, un mapeo, pasarlo a un espacio de encaje, ¿sí? A un encaje de menor, de dimensión manejable, digamos, donde se cumplan ciertas propiedades. Las propiedades, por ejemplo, de que, lo tengo aquí, de hecho, la propiedad es de que si dos nodos del grafo son cercanos en el grafo, sus proyecciones en sus mapeos en este espacio, pues estén cercanos bajo cierta medida de distancia, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ahora ya para terminar, nomás comentarles los desafíos que atacamos, que nos interesan, ¿sí? Pues hay un gran número que nos interesa, pero no podemos abarcar todo, digamos, lo que nos interesa. Pues empezamos con dos en particular, la resistencia antimicrobiana y diseño de péptidos antitumorales, por ejemplo. En resistencia antimicrobiana, pues aquí, digamos, el colaborador principal es el doctor César García. Él, pues, lo que está haciendo es usando técnicas de aprendizaje de máquina, inteligencia artificial en general, identificar péptidos antimicrobianos y también diseñar modelos para predecir toxicidad, por ejemplo. Alejandro Sánchez es un biólogo, un colaborador aquí en la UABC. Él estudia esta sanguijuela medicinal, ¿sí? Y lo que él nos ayuda a hacer y lo que colaboramos con él es los péptidos que diseñamos, pues él prueba su actividad en las bacterias que él tiene, ¿no? Ahí, y que puede probar si son eficientes o no los péptidos que diseñamos, ¿no?
En cuanto a cáncer, ahí estamos un poquito retrasados, todavía no mandamos sintetizar los péptidos para antitumorales. Tenemos dos colegas en el Departamento de Innovación Biomédica que trabajan con cáncer, específicamente con metástasis en hueso, pero digamos tienen el conocimiento, por supuesto, y el protocolo para probar moléculas con potencial actividad antitumoral, ¿no? Aquí otra cosa es que estamos pensando es si conocemos, por ejemplo, la estructura de las bombas que se usan las células tumorales para defenderse de quimioterapias, ¿por qué no usar estas técnicas de optimización combinatoria y estas técnicas basadas en usando AlphaFold que nos permitan diseñar inhibidores de estas bombas? Y una de las preguntas filosóficas pues, que ha llamado mi atención de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que aquí no he podido encontrar, digamos, a un estudiante que me secunde en esto, es la siguiente, ¿no? Imagínense este rectángulo que está aquí como el universo posible de todas las secuencias de longitud 200, ¿no? Vamos a suponer, hay más que 10 a la 200, vamos a suponer que son 10 a la 200 y versus el universo conocido de proteínas, ¿no? Que sería este puntito en negro aquí, que son más o menos del orden de 10 a la 15. O sea, la naturaleza evolucionó para llegar a usar este puntito aquí, ¿no? Y una pregunta que llama muchísimo mi atención y que me gustaría poder ver cómo desde la perspectiva de ciencia de la computación lo podemos resolver es, ¿será que pudo haber un camino alternativo en la evolución, ¿sí? Tal que nos lleve a un conjunto de proteínas que hagan exactamente la misma función que hacen estas que conocemos, pero que tengan, por ejemplo, secuencias totalmente diferentes, ¿no? Esa es una pregunta que, pues, no sé, o sea, llama muchísimo mi atención porque me gustaría saber la posibilidad, digamos, de un universo alternativo a nivel de estas proteínas, ¿no? Entonces, pues es una pregunta, ¿no? Ya nada más para finalizar, pues la clasificación de estas proteínas con propiedades antimicrobianas en general y antibacterial en particular ha alcanzado ya un nivel de madurez que nos permiten, que nos deberían permitir utilizarlo de manera rutinaria. De hecho, nosotros los estamos utilizando, ¿sí? Mandamos sintetizar péptidos usando estos programas. Los antiparasitarios, antifúngicos y antivirales, desde mi perspectiva personal, todavía le queda un largo camino por recorrer. Y lo que le decía esto, que aprendizaje profundo no necesariamente se desempeña mejor que aprendizaje shallow con la cantidad de secuencias, con el conocimiento actual que tenemos. Y ya nada más agradecimiento pues, a todos los estudiantes que han pasado por esta línea de investigación. En general, mi agradecimiento para todos los estudiantes que tuve el privilegio de dirigir. No nombro a todos aquí, solo a aquellos que tomaron este camino de biología computacional, ¿no? Y que gracias al trabajo de ellos, pues se ha logrado realmente avances importantes en el área. Muy bien, pues con esto termino la plática y les agradezco su atención. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por la plática, muy interesante. ¿Alguna duda que tengan por parte del público? Si quieren escribirla, cedo palabra también de cualquier manera. Bueno, en mi caso, yo quería preguntar algo Ajá, relacionado precisamente, usted comentó algo relacionado sobre la tuberculosis. ajá. Mi pregunta va para si el macrófago, la tuberculosis, la bacteria del tuberculosis se mete en el macrófago. Ujú. eh, Cuando el macrófago muere, qué pasa precisamente con esa bacteria, ¿no? Que está adentro? Mira, no soy experto en qué pasaría ahí, pero digamos, mi intuición sería que si se muere, o sea, la bacteria también se va a degradar en el proceso, ¿no? O sea, hay que primero pues, definir qué se entiende porque se muera el macrófago, ¿no? Si en un proceso de apoptosis, digamos, muerte celular programada o por, no sé, algún efecto externo, pues mi intuición sería que
que se degradaría todo, incluyendo las bacterias que están ahí dormidas, digamos, pero bueno, o sea, te debo la pregunta con una eficiencia al 100% a preguntarle a un experto en el tema, ¿no? Ok, muchas gracias. Y bueno, tengo una última pregunta. Cuando usted habló, por ejemplo, también de la parte de la optimización combinatoria, Ujú. el átomo que hace que pueda girar, que funciona como una especie de bisagra, Ajá. cada uno se le considera como grados de libertad. Excelente pregunta. En realidad, en las bisagras tenemos, no tengo aquí, en las bisagras tenemos, de la cadena principal tenemos dos ángulos y esos dos ángulos formarían 2 grados de libertad ahí. ¿Sí? Eso sería por cada aminoácido de la columna vertebral. Después, el aminoácido tiene la parte de la columna vertebral y tiene la cadena lateral. Esto sería la columna vertebral y en cada letra, digamos, hay dos ángulos. ¿Sí? Pero la cadena lateral, que es esto que está aquí, puede tener hasta 5 ángulos, dependiendo de qué aminoácido es, ¿no? Entonces, esos serían los grados de libertad, ¿no? Cómo se puede ir moviendo esto. Ok, Doctor, muchísimas yo, gracias. yo aquí tengo una pregunta. Sí, adelante. Ah, claro, pues va más del lado, más enfocada a AlphaFold, Ujú, porque, o sea, a mí me parece muy interesante o sea, que desarrollaron esto, ¿no? Pero en sí las técnicas que existen actualmente para analizar proteínas, ujú. o sea, son muy tardadas, son costosas y pues están muy relacionadas a las mismas técnicas que incluso usan en medicina para imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo usted cree que todo esto va a impactar como tal vez a la rapidez de descubrimientos que se puedan dar, o sea, con respecto a las proteínas, o sea, qué tanto se va a acelerar pues esta rama, ¿no? Sí. Mira, o sea, son predicciones, ¿no? Pero yo creo que en los siguientes 5 años, si AlphaFold realmente está dando el resultado que obtuvo en esta competencia a ciegas, en las proteínas para las cuales se siga haciendo predicción, va a haber o sea, eso va a tener un impacto tremendo en biomedicina en particular, ¿sí? Va a tener, pues también en la industria de materiales, ¿no? Toda esta parte de estas nanocápsulas, ¿sí? Que cuesta cada vez que se diseña una vez, pues un gran logro, o sea, pueden llegar a ser rutinarias, ¿no? Eh, Ese es el impacto que puede tener AlphaFold. O sea, yo creo que puede llegar a ser, o sea, si efectivamente es tan eficiente como fue en esta competencia que se llama CASP, por cierto, sí, yo creo que el impacto va a ser tremendo y ya hay varios grupos que suspendieron vacaciones, suspendieron todo, hasta usando esta herramienta, digamos, para auxiliarse y responder sus preguntas básicas que antes no podían ir rápido porque tenían que cristalizar una proteína, ver la estructura, luego la que sigue, la que sigue, y ahora esto le está permitiendo hacerlo todo de un jalón, ¿no? Todo de una vez, y eso definitivamente va a tener un impacto gigantesco, y yo creo que 5 años es más que suficiente para ver ese impacto. Muchas gracias, está súper interesante lo que nos vino a presentar, doctor. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Hugo Daniel Sarmiento pregunta, ¿qué materias de posgrado son necesarias para incursionar en esta línea de investigación? Saludos. Gracias, Daniel, por tu pregunta. Sí, tenemos dentro del departamento actualmente 2 cursos. Es algoritmos para bioinformática en el cuatrimestre de enero a abril y tópicos avanzados en biocomputación de abril a agosto. También han aumentado las ofertas de cursos relacionados con biología computacional en el posgrado de ciencias de la vida, o sea, tienen uno de genómica, por ejemplo,
genómica funcional, ¿no? De transcriptómica. Entonces, van habiendo más opciones y a diferencia del curso de biología molecular, que sería ideal que un estudiante en computación lo tome, pero la última vez que alguien vio biología fue en la prepa, entonces el salto de ahí a tomar biología molecular a un nivel de maestría, pues sí es un salto cuántico, no recomendable en general sin previa discusión, ¿no? Pero sí, esas serían las asignaturas totalmente enfocadas al área de biología computacional. Muchas gracias. También Cabrera pregunta, el enfoque QM, diagonal MM, ¿en qué posición está con respecto a estos que explicó? Ah, muy bien. QMMM, que es química molecular, mecánica molecular, eso tiene que ver ya en el detalle muy fino. Por ejemplo, no, aquí. Cuando yo quiero ver si esta molécula realmente se va a acoplar a la proteína, ¿no? Lo que tengo que hacer es una simulación del tipo que se llama dinámica molecular, donde lo que se hace es cada átomo se modela como una esfera y la conexión entre átomos se modela como un resorte. Entonces tenemos decenas, en ciertos casos centenas de miles de sistemas masa-resorte, ¿sí? Que es la que tengo que usar para ver si realmente esta molécula se pega aquí, ¿no? Ahora, cuando se introduce la química molecular o la química cuántica, cuando yo estoy sospechando de que en el proceso, o quiero ver si en el proceso pueden ocurrirse rotura de enlaces, por ejemplo, ¿sí? De cualquier tipo, básicamente. Y entonces ahí tendría que utilizar, digamos, una simulación mucho más fina, porque en la mecánica molecular yo supongo que ese sistema masa-resorte nunca se rompe, ¿sí? Pero en la realidad eso no es cierto. O sea, en realidad los átomos de repente se pueden separar, ¿sí? Pero la mecánica molecular no puede modelar eso. Entonces, cuando yo quiero modelar fenómenos que pueden aparecer a muy bajo nivel y sé que la mecánica molecular no me lo va a permitir, pues voy a recurrir a este tipo de simulaciones. Muchas gracias. Y de igual manera, Cabrera pregunta, ¿sabes si las GAN se están usando para generar fármacos o nuevas proteínas? ¿Las qué, perdón? Las GAN. Ah, sí, sí, se están usando. De hecho, tenía una diapositiva ahí, pero por el tiempo ya no le puse. Se están utilizando para generar fármacos, principalmente. También se está utilizando para generar péptidos que no tengan actividad hemolítica, o sea, que no vayan a destruir glóbulos rojos. Y sí se están utilizando, pero todavía hay mucha controversia ahí en que vaya a ser el camino. Pero sí, sí hay, en los últimos años, la cantidad de publicaciones para redes generativas, para moléculas, sí, sí ha sido bastante. Y de hecho se basan en este enfoque de modelar a la molécula como un grafo y luego lo que se hacen es generar grafos. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Marco de León de Innovación Biomédica. Carlos, muchas gracias ¿Qué, por la plática. qué tal, Marco? Quería preguntarte que se me fue no capté bien la idea de las aplicaciones que dijiste de estas herramientas para, por ejemplo, el asunto del VIH. Ahí fue como Ujú. me conecté un poco tarde, perdón. ¿Podrías como ahondar un poco sobre el beneficio que tuvo esta visión con enfermedades virales como el VIH? Ok, en el VIH lo que pasó fue que el éxito computacional fue a través primero del cribado virtual, usando estas herramientas que hoy en día son ya tradicionales, que es docking molecular, ¿no? Y con el filtrado, con docking se hizo una preselección de candidatos a inhibidores de la proteasa y después con dinámica molecular se fueron proponiendo cambios en grupos químicos de los compuestos seleccionados y con estos cálculos de energía libre
¿sí? Llegaron a los inhibidores que se usaron en los noventas, ¿no? Y de esa manera fue que auxilió, en este caso, digamos, la computación a llegar a estos inhibidores. Lo que se propone hoy en día es mucho más ambicioso que eso, porque todo ese diseño para el VIH fue con intervención humana, ¿no? O sea, estaba ahí el experto diciendo, ah, si le cambio este grupo químico por este otro, me va a dar esta propiedad, qué sé yo, esto es más hidrofóbico, le va a ir mejor ahí dentro de la cavidad. Pero lo que se está proponiendo hoy en día es dejar que la máquina llegue ya hasta ese último, hasta esa última etapa y lo único que yo tenga que hacer como usuario es decidir de las opciones que me dio la máquina cuál va a ser la buena, ¿no? Entonces, ese comentario, digamos, esa discusión de lo que pasó con el VIH fue del inicio, del impacto que ya tuvo, digamos, el diseño asistido por computadora, pero lo que se está viniendo ahora ya no es el diseño asistido por computadora, sino el diseño ya por computadora en sí, ¿no? O sea, donde tú nada más le digas, mi blanco es la proteasa, ¿sí? Yo te doy la proteasa y tú regrésame los fármacos, los 5 fármacos que creas más conveniente y ya me voy al laboratorio, ¿no? Ese es como que lo que se viene, ¿no? Lo fuerte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como sabes, bueno, en mi laboratorio estamos trabajando con proteínas virales como posibles moduladores de la respuesta inmunológica. Ujú. Entonces, seguramente pronto te echaré un grito para platicar y ver si podemos hacer algo. Claro que sí, con gusto, Marco. De hecho, pues, tenemos ahí un plan que queremos acercarnos a ustedes con un grupo y qué bueno que de tu parte también hay interés. Ah, perfecto. Sí, muchas gracias, Carlos, y gracias a los organizadores de la plática. Hasta luego. Pues muy bien, entonces el reconocimiento se hace entrega precisamente de reconocimiento por parte del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, del Departamento de Ciencias de la Computación, el cual se le otorga la presente constancia al doctor Carlos Brizuela por su impartición del seminario Dos enfoques computacionales en la lucha contra patógenos, presentado al Departamento de las Ciencias de la Computación el 5 de noviembre de 2021.